Así es que celebramos en Cristo. Estos son los ágapes de la iglesia del Señor. Amén. Y si eso es ahora, ¿cómo será en el cielo? Qué glorioso será. Hermanos, el tema que estamos tratando es sobre la plenitud de su gracia, de la gracia de Dios. Ayer hablamos de la salvación, cómo el Señor nos salvó por gracia. Hablamos la primera vez viviendo por gracia. Hoy queremos finalizar esta conferencia sobre el tema la plenitud de su gracia. Lo he titulado Perdonados por gracia. Espero que Dios hable a nuestras vidas. Que Dios, con su palabra, el Espíritu Santo, nos hable. Y que todos salgamos de aquí llenos de su palabra. Yo quiero pedirle al Espíritu de Dios que haga una obra gloriosa en cada uno de nosotros. Quiero testificar y confesar que ya desde que comencé a tomar el avión desde allá hacia acá, Dios está hablando. Este tema, perdonado por gracia, me llega muy profunda a mi corazón, porque yo sí puedo decir, yo he sido perdonado por gracia. No lo merecía, pero Dios le plugo perdonarme. Yo creo que aquí no hay nadie que había pecado o ha pecado más que yo. Solamente Pablo. Pablo dijo, yo soy el primero de los pecadores. Yo me considero el segundo. Pero alabo al Señor porque en el lodo cenagoso del pecado, el Señor me levantó. Por lo cual yo puedo decir, yo he sido perdonado por gracia. Pero ese perdón de gracia no es una vez en el pasado. Es que continuamente esa gracia de Dios sobre mí me perdona de todos mis pecados. Por eso yo puedo decir con certeza, la gracia de Dios perdona. También tú puedes ser perdonado por la gracia de Dios. Espero que el Señor hable a nuestras vidas. Padre, háblanos a través de tu Santo Espíritu. Que tu palabra buena sea llevada por el Espíritu tuyo a nuestros corazones. Y que las cargas que traemos pecaminosas, el pecado que está obstaculizando la felicidad, la paz, el gozo, el pecado que está trastornando mi alma, angustiándome. Señor, en el nombre de Jesús, que tu gracia sea favorable a nosotros. Que salgamos de aquí liberados, limpiados, perdonados. Háblanos, Espíritu de Dios, y ayúdanos hoy, en estos momentos, a acercarnos a Dios arrepentidos y decirle, Señor, perdóname por tu gracia. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. El primer día hablamos sobre José. La vida de José, vimos la gracia soberana de Dios, su plan perfecto, y cómo José vivió en esa gracia, todos los favores que el Señor le dio a José. Hoy yo quiero también, aparte de que ayer estuvimos en la doctrina, metido en la doctrina paulina, pero hoy yo quiero tomar también la vida de otro hombre, que yo creo que él sí nos puede dar clase de lo que es ser perdonado por gracia. Un hombre que se enredó, se enlodó en el pecado,
tan gravemente que cuando uno lee la historia de este hombre, uno dice, pues el Señor lo va a quitar del medio por tantas maldades que hizo. Pero fue perdonado por gracia. Y él mismo nos va a hablar de eso, hermanos. Por eso yo le voy a invitar a que vayan conmigo a Segunda de Samuel, en el capítulo 11. No vamos a comenzar a hablar de toda la historia de la vida de David, porque no hay tiempo para eso, pero sí queremos tomar la vida cuando ya él es rey, cuando está reinando, ha ganado muchas victorias, ha levantado al pueblo de Israel como nadie. Es la época de oro del reinado de David. Y miren cómo la historia de grandeza y de bendición es cambiada en un momento en la vida de David. En el capítulo 11 de Segunda de Samuel, el verso 1, miren cómo comienza esta historia. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab, que es siendo como el ministro de defensa en ese momento, el secretario de Estado de Defensa es Joab, y con él sus siervos y todos los demás guerreros de Israel. Fueron a la guerra, destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá. Ahora miren lo que dice. Pero David se quedó en Jerusalén. El versículo comienza diciendo, aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Era el momento, no solamente ante el pueblo, sino ante Dios, Jehová de los ejércitos, que ha acompañado a David en todas las guerras en defensa del pueblo. En ese día en que los reyes salían, se suponía que David tenía que estar dirigiendo su ejército. Ese día se quedó David en su casa, en su palacio. Cuando yo leo y comienzo a leer esto, yo digo, ¿cuántas veces yo he dejado el lugar que yo sé que por la voluntad de Dios ahí yo tengo que estar y estoy en otro lugar? Estoy haciendo otra cosa que Dios no me ha mandado y he dejado la voluntad de Dios a un lado. Cuando esto sucede, mis hermanos, en nuestras vidas, tenemos que tener cuidado. Porque esto que David está haciendo, que yo lo he hecho, no sé si ustedes, es animado por la carne. Es una pereza de desobediencia que nos llega. Y siempre nos llega en el momento en que nos creemos que somos autosuficientes. David había ganado todas las guerras. Su reinado estaba en la cúspide. Era su grandeza. Y lo que él hace es que dice, yo no tengo que ir a la guerra. Mandó a Joab, a sus ejércitos. Pero se quedó él. Una desobediencia clara. Sabía que la voluntad de Dios es que David estuviera en la guerra. Esta fascinación le llega a uno por el orgullo. Cuando te crees que tiene todo amarrado y crees que los que están a tu lado te van a acompañar, pueden hacer el trabajo que te toca a ti. Y por eso se quedó. Oh, hermanos míos, la pereza, estar en el lugar donde Dios no te ha puesto,
hacer cosas que Dios no le agrada, dejar de hacer las cosas que Dios te ha mandado a hacer, peligroso para los creyentes y para el mundo, los que no son creyentes. ¿Y qué sucede en la vida de David? Verso 2. Sucedió que al caer la tarde, es decir, ya de noche, se levantó David de su lecho. Eso es caer la tarde, ya de noche. Oye, pero ¿por qué se despertó tan rápido? Y lo más probable que cuando uno lo lee en hebreo, lo que está pasando en David es que está angustiado, está perdiendo el sueño, está turbado, está ansioso. Ese es el ánimo y emocionalmente cuando un creyente no está haciendo la voluntad de Dios porque está en desobediencia o altivez de rostro, no te va a ir bien. Emocionalmente tú vas a estar turbado. Y si no sientes este tipo de turbación, aún oye, métete a la cabeza y dile, Señor, por favor, no estoy sintiendo que estoy mal. Perturbado se levanta a medianoche y comienza a caminar en su terrado de la casa real. Y allí, fuera de la voluntad de Dios, miren lo que dice el verso 2. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Bueno, no estoy acusando a David de que por mirarla, usted ve, pecó, ¿no? Porque hasta yo que fuera ya, uno se supone, no sé si usted no se espanta, yo me espanto. Y como que se anima el cuerpo, como que uno se le compra un calor. Ahí no está el pecado. El pecado está, ¿qué es lo que él está en el cráneo, en su cerebro ahí? ¿Qué cosa está pensando? Y miren cómo nos damos cuenta que esta vista de David no es buena. ¿Por qué no es buena? Miren lo que dice el verso 3. Envió David a preguntar. La vista se le fue. Ya está animado. ¿Quién es esa muchachona? Investígamela. David, está mal. Pero esta caída tan rápida de vista de David no es bien ahí. David, desde que conoció mujer, no tuvo control de su sensualidad. Tenía más de 10 mujeres ya. Fuera de la voluntad de Dios, pasó la cerca de una manera depravada. Esta mirada y tan rápido cuestionar y preguntar quién es ella es producto de que David le dio mucha licencia a su alma corrompida con el trato de este tipo de mujer. ¿Dónde está David? Fuera de la voluntad de Dios. Perturbado. David manda a preguntar. Y no solamente manda a preguntar, envía a sus mensajeros. Miren el verso 4. Envió David mensajero. No solamente preguntó, envió a su mensajero, búsquenmela, tráiganmela a ti. Es decir, no puede dormir, está perturbado, no tiene control de su sexualidad, su relación sexual, no tiene pudor tampoco. ¿Por qué no tiene pudor? Porque ¿cómo es que sabiendo todo el mundo
¿Cuáles son tus mujeres que tiene ahí? Tú te atreves a mandar a alguien a preguntar por ella y a buscarla. Ah, pero el pecado te ha trastornado tanto. Tú estás bajo el poder del pecado que ha perdido la decencia, el pudor, la modestia. Para ti no hay nada atravesar ese cine y que todo el mundo se dé cuenta, porque si tú mandas a buscar a alguien, a una mujer, de una manera pública, se va a enterar tus siervos. Cuando esto sucede, es que ya tú no tienes control. A ti no te importa lo que el otro diga, lo que el otro vea. Está tan controlado tu corazón de la maldad y el pecado que no pone límites. La luz roja la viola. ¿Qué importa que me estén mirando? ¿Qué importa que digan lo que digan? Quiero eso. Sin control, no perturbado, no puede dormir, no tiene pudor y es una falta de respeto. Ya David bajo el pecado no respeta a nadie. Y miren por qué tiene una falta de respeto. Miren el verso 3 lo que dice. Sucedió un día, verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, el Eteo. Eso es suficiente para tú respetar a esa mujer. ¿Quién es Eliam? Cuando uno busca a segunda de Samuel, en el capítulo 23, hay una lista de los hombres más valientes que lucharon juntamente con David. Y ahí está el nombre de Eliam. Es decir, que ese padre de esa mujer conocía a David. Era parte del ejército, un valiente. ¿Cómo te atreves a propasarte de la hija de aquel que pelea contigo y es fiel guerrero? El abuelo de esa mujer, el abuelo de esta mujer es Ahitofel. Ahitofel es el consejero de David, el que está a su lado aconsejándolo. Es el abuelo de Betsabé. Y Urías es un eteo, es un extranjero, es un soldado que no es hebreo y está luchando a favor de Israel. Un extranjero que está diezmando su vida por la libertad de Israel. Y esas luces rojas, él la viola. No tienes respeto por el prójimo. Esas cosas no tienen valores. ¿Qué me importa de Ahitofel? ¿Qué me importa de Eliam? ¿Qué me importa de Urías? Sí importa. Cuando en nuestras vidas cruzar este tipo de luz roja, tú no respetas a tu prójimo, a tu amigo, al padre de esa persona, a tus hermanos que te conocen y tú lo conoces. Y tú no sientes miedo ni tiembla. Es que está cargado de pecado, tus ojos están nublados, tu mente está embrutecida y por eso te atreves a seguir adelante. No solamente no podía dormir, no solamente no tenía control en su sexualidad. Una persona sin pudor, falta de respeto, también había en su vida por el pecado una ausencia de sensibilidad. Miren por qué. Miren el verso 5 lo que dice. Verso 4 otra vez. Envió David mensajero y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Qué fácil, qué rápido.
Pero mijito, tú la estás mirando, de noche. Esa misma noche la manda a buscar. O al otro día, como que, pero por lo menos ten un poco de admiración. Dice entonces, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Reina Valera, cuando uno la lee, da a entender que después que ella tuvo sexo con David, se fue a purificar. Pero no. La palabra allí, purificar de inmundicia, es que no hacía días que ella se había purificado porque estaba en un proceso de menstruación. Y esta palabra es una palabra que lo que quiere decir es que David, oye, porque después del tiempo de purificación se le daba unos días más. David no le importó eso. Un tipo asqueroso. No importa. Dale para allá. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? En el verso 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Y cuando David escuchó eso, no tembló. Tranquilo, no sucedió nada. Ustedes saben que cuando la persona está en pecado o cometiendo pecado, todo lo hace en silencio. David no. David tenía un desenfreno tal que se atreve a enviar a buscar mujer y tráiganmela aquí. De una manera abierta, sin cuidar su testimonio y sin nada. Y así mismo la mujer le envió un aviso. Díganle a David que yo estoy encinta. Si uno no lee eso, pero no tienen cuidado. No pueden hacer eso secretos. No, está abierto. No tiene sensibilidad del espíritu. No tiene sensibilidad del testimonio del rey de Israel. Y así mismo, mis hermanos, cuando nosotros le damos rienda suelta al pecado, perdemos el pudor, la sensibilidad espiritual. Nos agobiamos. Eso es consecuencia del pecado. Pero miren, ahora viene el pensamiento negativo que causa el pecado. Miren cómo está pensando un santo. Mira cómo piensa el único humano nacido de mujer que la Biblia dice conforme al corazón de Dios. Miren el pensamiento que brota de él. Estoy encinta. ¿Y qué hace David? No tiembla. Porque mire, hermano, yo hasta me de garito. Eso fue un orgasmo. Pero no. Miren lo que pensó. Miren ahora lo que piensa un santo como David. Miren el verso 6 al 8. Entonces David envió a decir a Joab, oye, Joab está en la guerra. Urías, el esposo de Betsabé, está en la guerra también. Y miren lo que dice ahí el verso 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías, Eteo. Y Jehová envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. ¿Qué tigre? No está a la guerra. Parece dominicano. Por la salud del pueblo, cómo están los guerreros. Y por el estado de la guerra, cómo va la guerra.
Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Qué tigre, qué tiguerazo, qué pensamiento de uno que conforme al corazón de Dios. Vete a tu casa, acuéstate con tu mujer, si, como está preñada, vete, eso es tuyo. Le quería pegar el muchacho a Urías. ¡Wow! ¡Qué macabro! Saturado de pensamientos impíos, un creyente. Miren ahora la crueldad de David, la extrema crueldad de David. Esto me asusta. Cuando Urías es despedido de David, él se fue, pero se quedó en la puerta. No se fue a la casa, amaneció ahí. Van y se lo dicen a David, mira que tú mandaste a la casa, amaneció ahí. Le dicen los siervos. Y él los manda a buscar. Y miren, cuando están ahí hablando, David comienza a argumentar, vete, esposa, porque tú estás muy cansado, coge esas vacaciones, acuéstate con tu mujer, a quien tú amas. Y después que le propuso todo eso, miren el verso 14 lo que dice. Venida la mañana, miren lo que dice el verso 10 y 11, me fui muy lejos. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciende a tu casa? Y Urías reprendió a David, el arca de Israel, el arca de Judá está bajo tiendas, y mi señor Joab, jefe del ejército, y todos los demás siervos, soldados, están en el campo, están en la guerra. Y había yo de entrar en mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer. Por tu vida, por la vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¡Qué dignidad! ¡Qué patriotismo en el pueblo de Dios! ¡Qué firmeza! David está queriendo manipular su mente para pegarle, muchacho, de él a Urías. Y Urías lo que está pensando en sus hermanos que están en la guerra, en el arca de Jehová, en el pueblo de Dios. Y él dice, yo no me atrevo a ir a tener ese tiempo con mi mujer, sabiendo que mis hermanos están en la guerra. Wow. Eso es para destituir a David y poner a Urías como jefe. Qué indigno es David ante Urías. Miren ahora la crueldad extrema. David lo quería convencer, pero no pudo. Y le dio vino, le dio alcohol. Y después que lo emborrachó, le dice, vete. Y el único borracho que habló lleno del Espíritu fue Urías. Le dijo, no, yo no voy a ir contigo. Pero el cruel David, miren el verso 14 ahora. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta y la envió por mano de Urías. Y miren lo que decía la carta. Verso 15. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Ay, mis hermanos, ¿puede un creyente llegar a este colmo?
Hermano, cuando uno está fuera de la voluntad de Dios y enlodándose en el pecado, puedes hacer esto y cosas más. El pecado no tiene miramiento. Déjame tratar bien al pastor porque es pastor. Déjame tratar bien a los diáconos porque son diáconos. Déjame tratar a esas hermanas que cantan. Déjame tratarlas liviano porque son muy santas. Mentira del diablo. El pecado no tiene miramiento, ni amor por nadie, ni piedad. Cuando el pecado entra a nuestras vidas es para matarnos, destruirnos, arrastrarnos a lo más extremo de la perdición. Y por eso es que muchos interpretan, no yo, pero muchos dicen, es que cuando los cristianos comienzan a pecar se le meten 7 demonios. A veces yo me lo creo, no por la vida de usted, pues yo no la conozco por la mía. Pero a veces uno no tiene freno. ¿Hasta dónde va a llegar, David? ¿Hasta dónde va a llegar? Hermanos míos, mataron a Urías. Joab lo hizo tal como lo mandó. Y después le manda Joab otra carta a David, hablándole de todo, y le dice a su siervo, si él se molesta, diciendo que algunos fueron heridos por estar atacando en medio de la guerra, tú le dices lo otro. Sí, tranquilo. Y cuando él le contó, el siervo le leyó la carta a David, creyendo que David se iba a molestar porque Urías lo mataron. ¿Sabe lo que él hace, David? No hay problema. Tranquilo. Ese corazón lleno de pecado no es sensible, no tiene amor. Y sobre todas las cosas, lo que nos preguntamos, ¿y Dios no está mirando eso? ¿Y Dios dónde está? ¿Cuál es la actitud de Dios cuando estamos en pecado? Cuando por el pecado estamos afectando no solamente nuestro cuerpo, nuestra vida, sino a otros seres queridos y amados. ¿Cuál es la actitud de Dios? Miren el verso 27, lo que dice la Biblia. Y pasado el luto, esto del luto es porque después que mataron a Urías, David lo que hizo fue que agarró a Betsabé y la hizo una vez más de su esposa. Y ahí, tranquilito todo el mundo. Ya, ven a mi casa, eres mío, porque tu esposo murió, yo te estoy rescatando, te estoy redimiendo porque no te quedes sola. Y ven aquí, y la dejó allí. Hermanos, miren, después que muere Urías, Betsabé ahora viene a ser esposa de David, embarazada. Dios inmediatamente lo castiga y el niño muere. Después de esto, miren el verso 27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. El luto es por el esposo, Urías. Pero déjeme decirle algo. Dios, al mirar a David de esa manera, era con ojos de odio, de ira. Le desagradó a Dios. No estaba mirando bien a David. Nada de lo que David hizo agradó a Dios. Nada que hagamos fuera de la voluntad de Dios y en pecado va a agradar a nuestro Dios. Nunca vea a Dios riéndose o pasivo o barba grande con unos lentes que ya no puede, diciéndonos, ay sí, está bien ya, pide perdón y te perdono, ya, está bien, pues no la hagas más, pues ya tú lo has hecho 3 veces. Nunca ve a Dios así. Después del pecado, mira a Dios airado.
después que peque, mira a Dios enojado contigo, porque Dios no está de acuerdo ni con el pecado, ni con el pecador. Eso de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Oh, como que el pecado está allá y el pecador está aquí. No, el pecado está dentro de ti. Tu conducta es lo que manifiesta. Dios aborrece tanto el pecado como también al pecador. No se dejen llevar de alofoque. Que cuando el diablo se le mete, usted no lo ha visto, comienza a decir muchas cosas, y la gente, pero párate, lo va, y él sigue tirando mala palabra por la boca. Y después dice, no, pues yo soy cristiano, ¿sabes? Soy cristiano, yo creo en Dios. No, Dios mío, mi religión va con Dios y con Dios. Yo soy un pecador. Dios no está alegre con nadie que esté errando, pecando, desobedeciendo a Dios y su palabra. Y cuando un creyente mira a Dios alegre o pasivo después de haber pecado, hermano, revísate. Porque lo que se supone es que después del pecado haya un dolor en nosotros. El Espíritu Santo se entristece para que ese dolor produzca arrepentimiento. Mientras David estaba así, agarró a Betsabé, la metió en su harén, estaba tranquilo, todo, algunos siervos quizás lo sabían, pero tranquilo, todo estaba callado y nadie podía hablar porque era el rey. En ese momento, ¿sabe cuál era la vida de David? Como dice Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Desde ahí en adelante, cuando usted lee la historia de David, es una historia amargada, de sufrimiento, de angustia, pérdidas, muertes. Las guerras inmediatas la perdieron porque está en pecado. Cuando nuestra vida está en pecado, estamos en un desierto. Hay angustia en nuestras vidas, hay agonía, nos va mal. Ese Dios que nos ampara se aleja y nos deja para que sigamos pecando y haciendo lo que querramos. Mientras David estaba en pecado, callando el pecado, tapándolo, encubriéndolo. Miren lo que David mismo dice. Miren el Salmo 32, para que ustedes vean lo que dice David. No quiero poner palabra en su boca, sino dejemos que sea él el que nos diga, bajo pecado, David, ¿qué tú sentías? ¿Cómo estaba tu vida? ¿Cómo tú la describes? Miren el verso 30, el capítulo 32, lo que dice David. Capítulo 32, verso 3 y 4. Mientras callé, mientras encubrí, mientras tapé, se envejecieron mis huesos. Se consumió su cuerpo. La angustia era tal, la depresión era tal, que no comía. Nadie lo sabía, pero mientras estaba encubriendo el pecado, mira cómo está su cuerpo. No solamente eso, en mi gemir todo el día, una depresión constante, un llanto constante, lágrimas constantes. Nadie te ve, pero cuando entras a tu cámara, cuando estás solo, ahí vienen las saetas de Dios. A un Dios diciéndote pecador, mentiroso.
que emborracha persona, adúltero, asesino, mentiroso, indigno, sin pudor, insensible. Todas esas cosas que hacemos, hay un Dios acusándote. Por eso miren lo que él dice el mismo, verso 4. Porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí. Es importante leer esto en el hebreo. Traduciéndolo más al original, ¿sabe lo que está diciendo aquí? De día y de noche se apretó tus dos manos sobre mí. Tú poner algo a David ahí, ¿verdad? Y Dios la hace así, exprimirlo. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Hermanos, vayan conmigo al Salmo 38. Porque yo estoy navegando en la vida de David en pecado. Porque en esa vida yo llegué a estar. ¿Sabe por qué quiero decirlo? Porque si alguno de nosotros Dios le ha permitido venir hoy aquí, es para que tú te encuentres tal David de esa manera. Miren lo que dice David él mismo. Jehová, no me reprendas en tu furor. Gloria a Dios que está mirando que Jehová tiene furor contra él. Ni me castigue en tu ira. Está visualizando a Dios correctamente. Dios está irado conmigo. ¿Quién lo sabe? Tus saetas cayeron sobre mí, flechas, acusaciones directas de Dios por el Espíritu a su alma. Sobre mí descendió tu mano, lo apretó, lo está apretando. Nada hay sano en mi carne, su cuerpo se está desgastando a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos por causa de mi pecado. No estoy bien, no ando bien, no me conduzco bien. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Qué dolor de cabeza más fuerte. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Es una ansiedad. Hieden y supuran mi llaga a causa de su locura, consecuencia de la ansiedad. Hieden y supuran mi llaga. Es un tipo ansioso que se anda arrancando nada más. Se come las uñas hasta que quitan sangre. Está perturbado, está ansioso por el pecado. Pastor, ¿usted ha comido las uñas por el pecado? No, pero me pongo nervioso. Y ay de mí, bajo pecado, cuando yo oigo esa voz de la saeta de Dios, porque Dios su saeta también la usa agarrando la boca de los hijos, de la esposa, de los hermanos. Dice, y cuando tu esposa te dice, tengo que hablar contigo, corazón se te sale, lo sabe, ¿quién se lo dijo? ¿Qué pasó? ¿Dónde lo oyó? Ansioso. Miren ahora la depresión. Estoy encorvado. Estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día. Vuelve a la ansiedad porque mis lomos están llenos de ardor. Nada hay sano en mi carne. Vuelve a la depresión. Verso 8. Estoy debilitado, molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. ¡Wow! ¡Qué descontrol tiene David! No solo espiritual, también emocional, corporal, por causa del pecado. Pero nadie lo sabe porque lo encubre. En esta situación es que entra la gracia de Dios. Santo es el Señor. ¿Cómo fue que cantó el hermano
Arturo, ¿verdad? Si no fuera por su gracia. Gloria a Dios. Uy, si hubiese tenido las hermanas ahí, yo le digo que me lo canten otra vez. Si no fuera por la gracia de Dios, esta vida de David no fuera lo que vamos a leer ahora. Si no fuera por su gracia, yo no estuviera predicando ya. Si no fuera por su gracia, yo no estuviera enseñando la palabra. Gracias a Dios por su gracia soberana, su gracia poderosa, su gracia que decide por amor y misericordia de Dios. No voy a dejar a mi hijo que se muera en el pecado. Y viene Dios con todo su poder y su gracia, invade mi vida sin pedirme permiso. Gracias, mi Dios, que tú no me pediste permiso. Tú viniste por encima de todo. Y en medio de mi pecado, de mis maldades, miren lo que hace el Señor. En 2 Samuel, capítulo 12, le voy a redactar la historia. Lo que sucedió fue, como nadie lo sabía, todo estaba tapado. Y hermanos, la gran equivocación de un creyente es creerse que nadie lo sabe. Es el susurro del diablo. Porque cuando tú te das cuenta que nadie lo sabe, todavía tú tienes licencia para seguirlo haciendo. Y esa es una falta de piedad y de temor de Dios en su vida. Y cuando tú pierdes el temor de Dios, todo lo que tú has sido enseñado por la palabra se te olvida porque no tienes temor. Tapar, esconder el pecado y reírte y creerte que no se sabe es no conocer a Dios. No conocer el carácter de Dios. Nadie escapa de Dios. Estamos desnudos ante su presencia, dice la Biblia. Todo lo sabe. Aún está la palabra en mi boca y ya él la sabe. Hermanos, tapando el pecado, te crees que eres un león, nadie lo supo, está ganando, el pecado sigue ahí, haciéndote creer que ni aún Dios se atreve a decirlo. Gran equivocación. Y mi hermano, mi hermana, si Dios ha permitido que tú hayas venido hoy aquí, es para decirte que Dios sabe lo tanto que sufres por causa del pecado. Y hoy quiere Dios intervenir en tu vida para cambiarla y para que salga de aquí diferente, feliz, contenta, alegre. Pero mientras lo tapes, te creerás más santo que los demás. Te mantendrá una vida hipócrita. No vivirás con sinceridad. Va a estar diciéndole al pastor y a todos los hermanos que tú estás bien mentira, te está llevando mágaro. Y es el peor estado que uno puede tener en la vida cristiana, tapar el pecado. Porque uno se convierte muy hipócrita. Una hermana me dice, ay, yo tengo mis amigas que son ancianas como yo. Yo quiero, pastor, antes de yo irme a la gloria, visitarla y hablarle de Cristo. Vamos para allá. Y visitando a sus amigas, llegamos a la casa de una. Y yo comienzo a predicar. Y después que predico y termino, me dice la otra viejita, la que estaba predicando. Y yo, mamá, ¿quiere usted convertirse a Cristo? Arrepentirse de todas sus maldades para estar segura, creyendo en Jesús como su Señor y Salvador, que su alma irá a la gloria cuando muera. Y me dice ella, ay, yo no le hago mal a nadie. Mire, pastor, yo
De la cama a la mecedora, de la mecedora a la mesa, de la mesa a la mecedora, de la mecedora a la cama. Y yo le hago maldad. El peor engaño del crecimiento de la humanidad, del proceso de crecimiento de la humanidad, ¿sabe dónde está? En la juventud y en la vejez. En la juventud, porque ellos creen que nunca van a morir. Y ellos se creen Batman, Superman. Y en la vejez, porque creen que por ser viejo, Dios lo va a perdonar. Pero mire, dice la Biblia que todos somos pecadores y todos hemos pecado. Por eso tenemos que tener un tiempo donde podamos ir a Dios para que nos perdone, nos libre y nos asegure con su vida eterna de que vamos a estar en la gloria cuando moramos. Mire, pastor, mire, de la cama a la mecedora, de la mecedora a la mesa, de la mesa a la mecedora, de la mecedora a la cama. Y mientras estaba en ese jueguito, la otra hermana cristiana, la otra viejita, viene y coge cuerda. ¡Mira ya! Así me oye, cállate. Mentira, pastor, mire esa que está ahí y yo. Ahí en la arena nos metíamos y nos llevábamos. Comenzó la hermana a tirar por la boca. Y la otra viejita decía, ay, no te da vergüenza. Ojalá que te dé vergüenza, mi amigo, que está visitándonos. Porque Dios lo que quiere es librarte. Ojalá que te dé vergüenza, mi hermano, mi hermana. Dios lo que quiere es librarnos. Como aquel gran hombre, esa era la decencia acabada. Un tipo recto. En el barrio todo el mundo, no, ese tipo no mata ni una mosca. Y él mismo se alababa de lo recto que era, la manera como caminaba, la manera como se conducía con los demás. ¡Wow! Y él no tenía necesidad de Dios porque él era un hombre recto, que hacía lo bueno. Un día pasó él con su mujer en el carro para recibir un McDonald's que le estaban vendiendo. Entonces, por el carro, y entonces le dieron la puntita y se fueron. Llegaron a un lugar donde iban a posar y allí llegaron al hotelito y cuando estaban ahí abrieron su McDonald's para comérselo y vieron que no había McDonald's. Estaba lleno de dinero. Parece que la joven se equivocó y le dio la funda que era el dinero que había dicho la noche anterior. Y el hombre dijo, ay, tenemos que devolverlo. Echaron para atrás. Horas y horas y llegaron allá. Cuando llegaron preguntaron, ¿se le ha perdido algo? Dice, sí, estamos aquí inquietos. Porque dice, llámeme al supervisor. Cuando le llama al supervisor, dice, mire, a mí yo compré estos McDonald's, estos hamburgues, y lo que me dieron fue, ¡wow! ¡Wow! Usted la decencia acabada. ¡Qué hombre más pulcro! ¡Qué hombre más real y verdadero! ¡Wow! Venga, vamos a buscar una cámara, tiren una foto, que eso va a pasar por todos los McDonald's del mundo. Del hombre más correcto. Venga, pues aquí, venga, señora, venga, pues aquí. Y le dice el hombre al supervisor, mire, dice una cosa y lo aparte y le dice, no me tire foto con esa mujer que no es mía. Cuando uno está en pecado, uno es un hipócrita. Lo tapa con muchas cosas y lo encubre. Pero Dios lo sabe. Dios sí sabe lo que estamos pasando. Dios sí sabe nuestras lágrimas. Dios sí sabe nuestras maldades. Dios sí sabe lo mal que nos va. Por eso Dios, cuando viene con su gracia, ¿sabe lo que hizo? Que mandó al profeta Natán. Y Natán fue donde David y le dijo, David, te voy a contar una historia para ver cómo tú la juzgas. Habían dos hombres, uno rico y uno pobre.
El rico tenía muchas ovejas y el pobre tenía una sola ovejita. Una ovejita que no era una oveja común así, una oveja salvaje. No, era una oveja que él la cuidaba, la bañaba, hasta dormía con él, le daba comida en la boquita. Estaba domesticada. Uno era su ovejita. ¿Sabe lo que hizo? Lo que pasó, que vino un visitante a la casa del rico y el rico, en vez de matar una de sus ovejas para darle de comer al visitante, agarró la ovejita del pobre, la mató y le hizo un guiso al visitante. ¿Qué tú dices? ¿Sabe lo que David dijo? Merece la muerte. Y así mismo, con toda la ira que lo dijo, Natán le dijo, tú eres ese hombre. Tú eres. David, Rolando, hermanos, Dios sabe lo que estamos haciendo. Y en su gracia nos ha traído hoy para reprendernos. Pero no una represión para burlarse de nosotros, sino para despertar el arrepentimiento. Una misionera que está en el cielo, cuando yo era pequeño, yo la oía cantando un coro que siempre se me metió así por el cráneo, por allá. Y el corito decía, él ve lo que hago, él oye lo que digo, mi Dios escribe cada vez. Él ve lo que hago, él oye lo que digo, mi Dios escribe cada vez. Cuando yo oí ese corito, de ahí, Dios mío, Dios lo sabe todo. Pero Dios sabe lo que hice anoche, lo que hice esta mañana, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, lo sabe. Ella cantaba otro corito que decía, cuidado mis manitos que tocáis, cuidado mis manitas que tocáis, que en el cielo está el Señor, me mira con amor, cuidado mis manitas que tocáis, decía, cuidado mis ojitos lo que ven, cuidado mis piecitos donde andáis, que en el cielo está el Señor, me mira con amor, cuidado, cuidado. Y cuando mi mamá dejaba los 5 centavos mal puestos, yo lo agarraba y lo escondí en otro lugar para ver si se le olvidaba. Y mamá, cuando iba a buscar los 5 centavos para comprar salsa, sal, y aceite, ¿dónde están los 5 centavos? Y buscaba, y a mí el primero que me buscaban era a mí, por vuelo, y no encontraban nada. Yo tenía que quitar una chancleta, unos tenis paseo, que se llamaban paseo, campeón. Y después decía, mamá, no te apures, yo voy a orar ahí, te voy a decir a Dios que le queme la mano a quien lo cogió. Aparecían los 5 centavos de una vez. De una vez. Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Ya David no podía hacer otra cosa, sino arrepentirse. Y eso es lo que hace en el Salmo 51. Eso es lo que hace David cuando escucha que ya Dios no solamente lo sabe, lo ha juzgado. Y esto produce en David un arrepentimiento. Y déjeme decirle algo. Después que Natán le dijo todos los castigos que Dios le iba a dar, a lo último David le dijo, grande es mi pecado. Y Natán le dijo, ya Dios te perdonó. Aleluya. ¿Tú te imaginas que yo soy condenado y me van a llevar a la guillotina? Y escucho que el gobernador dice, no lo maten, déjenlo libre. Ha sido perdonado. Así es lo que hace Dios en su gracia. Pero ¿sabe por qué Dios perdonó a David?
porque en su gracia lo reprendió, el Espíritu Santo lo contristó de tal manera que arrepentido clamó a Dios. Y el Señor le dijo: te he mandado a Natán para decirte también que te he perdonado. David dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Pidió a la piedad de Dios: ten piedad, ten piedad, ten piedad. Le dice a Dios: ten misericordia, ten misericordia, ten bondad de este miserable. Soy un miserable, ayúdame. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones que están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, y se requerirán estos huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gloria a Dios. El Señor le dijo a David: te perdono. ¿Se lo merecía? No. ¿Merecía que Dios le mandara a Natán? Tampoco. ¿Merecía que Dios le diera el arrepentimiento? Tampoco. ¿Merecía que Dios le diera la oportunidad de llorar por dentro? Dice el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. ¿Merecía David que el Espíritu Santo lo alumbrara de tal manera que pudiese clamar como clamó? No. Todo lo que sucedió en la vida de David para recibir el perdón es parte de la gracia de Dios. Amigo, amiga, Dios te ha traído hoy para decirte: te perdono. Hermana, hermano, estamos aquí cual David para que salgamos de aquí libres, restaurados por la gracia de Dios, perdonados por gracia. Yo sé lo que es eso. Se te va a quitar todo un saco de pecado, esa pesadumbre, ese desánimo, ese aburrimiento, esa angustia, esa conducta inapropiada. Todo te va a salir mal, te está saliendo mal. Pero si vienes al Señor contrito y humillado, arrepentido, Dios te perdona. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Dios es fiel y justo a lo que Cristo hizo en la cruz para limpiarnos de toda maldad y perdonarnos. Ese es el Dios que hoy te ha permitido venir. El Dios que te va a salvar y perdonar. El Dios que te va a liberar. Y cuando toda esa pesadumbre por el pecado y maldad sean quitadas, sean limpiados, perdonados, tú verás cómo va a fluir en ti la vida abundante, esa gracia transformadora. Aún tu propia familia verás el cambio, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus amigos, tus vecinos, tú mismo dejará de llorar, dejará de angustiarte. El Señor perdona, el Señor cambia, regenera, restaura. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. Esta es una oportunidad que tenemos todos para venir a la presencia de Dios. Es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, es un Dios de piedad.
pero tiene que haber un arrepentimiento en nuestras vidas. Ese mismo arrepentimiento viene por su gracia. Y si en estos momentos el Espíritu Santo está estrujándote todos tus pecados escondidos en tu rostro, es para que tú hoy te afecte de esa reprensión que el Espíritu Santo está haciendo. Y en tu dolor y en tus lágrimas, tú vayas arrepentido, confesando al Señor. Y va a ver cómo su piedad y su misericordia va a haber un cambio en tu vida milagroso que no puedo describir cómo, pero tu mismo ser y espíritu va a sentir el alivio, la paz, el gozo, la presencia y ese Dios mirándote con alegría. Y verás cómo tu conducta va a cambiar. Esas cosas que antes tú no podías dejar, esos vicios, esas maldades. Tú verás como el Señor, cuando te arrepientes, va a venir esa gracia poderosa, te va a liberar, a levantar de esos vicios y va a cambiar. Tantas cosas que has hecho para dejar el mal y no has podido. Hoy es el momento en que la gracia de Dios te ha de liberar. No dejes escapar este momento. No dejes que este momento de gracia escape de tu vida. Todo tiene un propósito. Y si Dios nos ha permitido venir ante su presencia y Él está aquí, qué bueno sería que cuando David le digamos, he pecado. Estoy en pecado. Estoy escondiendo muchas maldades que no he podido, Señor, quitármelas. No me lo he podido dejar. Sé que está mal, pero no puedo. El apóstol Pablo sintió lo mismo. Pablo llegó a decir, el mal que sé que es malo, que no debo hacer, eso hago. Y el bien que es bueno, que tengo que hacer, no lo hago. Lo que hago es mal. Miserable de mí, ¿quién me quitará este cuerpo de muerte? Él mismo respondió, gracias le damos a Jesucristo que nos da la victoria. Pero hay que tener esa presencia de Dios con toda humildad, porque al corazón contrito y humillado, Dios lo libera. Y esa gracia de Dios es para ti. Amigo, amiga que nos visita, qué bueno sería que tú tengas ese encuentro con Dios y con toda sinceridad, arrepentido, venga al Señor y le diga, perdóname mis pecados, sálvame, rescátame, libérame. Qué bueno sería, hermano, hermana, que con toda sinceridad vengamos a Dios y le digamos, Señor, me has hablado. Este es el momento de no seguir escondiéndome ni tapándome. Tú estás aquí y quiero aprovechar este momento para regar como agua en el altar mi alma, arrepentido, buscando tu favor. Y Dios no te va a avergonzar. Al corazón contrito y humillado no va a despreciar a Dios. Dios no lo va a despreciar. Vamos a orar.